soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor.
que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti.
el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Bienvenidos y gracias por estar conectados en esta hora, en este canal que Dios nos permite para transmitir su palabra. Le reciban un caluroso saludo de nuestros pastores José Luis y Patricia Lucero del Templo Monte Oreb, aquí en El Paso, Texas. Y le doy muchas gracias a Dios y también a mis pastores por esta nueva oportunidad que se me da, como siempre digo, de tratar de predicar la palabra de Dios. Y en esta hora me gustaría compartir un mensaje, una palabra que yo considero Dios puso en mi corazón para transmitir a todos y a cada uno de ustedes. Un mensaje que es de reflexión. Yo sé que no va a haber muchos amén, pero yo considero que es de parte de Dios, y si viene de parte de Dios, muchos de ustedes van a ser bien bendecidos. Y la palabra se encuentra por ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Y la palabra dice de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Este mensaje, yo quisiera empezarlo haciéndole a usted una pregunta. Una pregunta que es para reflexionar. Una pregunta que no es para avergonzar a nadie, pero yo creo que es necesaria que nosotros analicemos esa pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si existiera un aparato que midiera su relación con Dios y le pusieran a usted ese aparato, y ese aparato marca del 0 al 10, ¿qué piensa usted que marcaría el aparato en su relación con Dios? Del 0 al 10. No necesita ponerme la respuesta en la pantalla, guárdela para usted y téngala ahí, porque al final le voy a hacer otra pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto marcaría ese aparato en su relación con Dios del 0 al 10? Y para empezar, tengo que decirle que desde que Dios creó al hombre, lo creó con muchas necesidades. Y una de esas necesidades es la necesidad de relacionarnos. De relacionarnos, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, cuando estaba Adán solo, y crea a Eva, porque había creado al hombre con esa necesidad de relacionarse. Como humanos, como personas, tenemos muchos tipos de relaciones. Nos relacionamos como matrimonio, como hijos, como padres, nos relacionamos como amigos, nos relacionamos como siervos o como miembros de una iglesia. Existe la relación de oveja a pastor, de pastor a oveja, de padres a hijos, de hijos a padres. Existen las relaciones laborales, existen las relaciones familiares, existen mucho tipo de relaciones. El punto es de que nosotros, por lo regular, pensamos que en cada relación o en cada tipo de relación que nosotros tenemos, damos siempre lo mejor de nosotros. Por lo regular siempre vamos a pensar que damos lo suficiente y lo mejor. Así es que si usted le pregunta a alguien que está casado, va a decir que es el mejor esposo, que es la mejor esposa. Yo he oído a personas decir que son excelentes esposos, cuando la esposa dice lo contrario. Yo me dediqué por muchos años a ejercer la abogacía en Ciudad Juárez y por consecuencia me tocó hacer cientos de divorcios, cuando la mujer por lo regular tenía un montón de motivos para divorciarse y el hombre decía que él no sabía por qué su esposa quería divorciarse cuando tenían una relación de matrimonio excelente. Y eso lo podemos llevar al ámbito espiritual, a nuestra relación con Dios. Yo aseguro que muchos de ustedes pusieron una calificación alta. Muchos de ustedes se pusieron en el cuadro de honor. Muchos de ustedes pusieron 10, pusieron 9, pusieron 8. Y está bien. Así es que vamos a avanzar en el tema, vamos a avanzar en el mensaje y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esa calificación. Porque así como nosotros nos relacionamos con la gente y pensamos que damos lo suficiente y lo mejor, en la relación con Dios también podemos pensar lo mismo, que damos lo suficiente y que damos lo mejor. Así que en este pasaje que acabamos de leer nos encontramos con que hay una cena donde se encuentra Jesús y se encuentran cuatro personas que conocen perfectamente a Jesús. Están todos en una misma mesa, pero vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se relaciona todos y cada uno de ellos en esta mesa con Jesús. Lo primero que nos dice ahí la palabra es que Marta servía. Y era la naturaleza de Marta. En alguna ocasión anterior Jesús ya había reprendido a Marta porque Marta andaba muy afanada y andaba turbada. Jesús le había hecho esa observación. Y cuando Dios nos hace a nosotros alguna observación, cuando Dios nos habla acerca de que estamos haciendo algo mal, de que estamos equivocados en algo, lo más lógico es de que nosotros demos pasos para corregir eso que Dios nos está hablando. En este caso, María sigue haciendo lo mismo. En este momento está la cena. Y la Biblia dice que Marta
Marta servía. Pero pasa algo curioso. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ir a alguna fiesta, alguna boda, alguna quinceañera, donde el anfitrión, la persona que los invita, a veces no tiene chance ni de saludarlos por lo ocupado que anda. Anda de un lado para otro, que viendo las mesas, que si se acabó el hielo, que si los platos, que si la comida, que si las servilletas, que si los invitados, que si todas las cosas. Y uno los justifica, uno dice, bueno, es que anda muy atareado, anda muy ocupado, por eso ni siquiera me vino a saludar. Y uno lo justifica. Pero en este momento Marta está haciendo exactamente lo mismo. Marta andaba tan afanada haciendo lo que tenía que hacer, que la Biblia no dice siquiera que Marta vino a saludar a Jesús. Marta es de ese tipo de personas que se enfoca tanto en lo que hace, que se le olvida a Jesús. Nosotros, si de alguna manera servimos en la iglesia, si servimos para el reino, puede llegar el momento en que nos enfoquemos tanto en nuestro servicio a Dios que se nos olvide para quién servimos. Hay una historia donde narra que a un rey se le muere su esposa. Y este rey amaba tanto a su esposa que él decide hacerle una tumba inolvidable, la mejor, la más bella, la más extravagante que pudiera existir en el mundo. Y empieza con la construcción de esa tumba. Esa tumba no sería solamente una tumba, sería un palacio. Así que dura 22 años construyendo ese palacio que es una tumba. Más de 20,000 hombres haciendo esa construcción. Así que los hombres que empezaron a construir no fueron los mismos que terminaron, puesto que duraron 22 años. Así que los que terminaron la construcción ni siquiera sabían para quién estaban trabajando. Ni siquiera sabían el propósito por el cual era lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban haciendo. Llega un momento que se encuentran por ahí con un féretro y lo hacen nada más a un lado. Era el féretro de la reina. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estar tan enfocados en lo que estamos haciendo que al que servimos lo hacemos a un lado. Marta estaba tan enfocada en sus quehaceres que no se relaciona con Jesús. Simplemente ahí está. Pero no se está relacionando de ninguna manera, porque a ella lo que le interesaba eran los utensilios bien acomodados, eran que los manteles estuvieran bien, que la gente estuviera cómoda, pero se le olvidó para quién estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en que lo que yo hago para Dios esté tan bien hecho, que le dedico mucho más tiempo a eso que yo hago que mi relación directa con Jesús. Y lo hacemos para tratar de dar una excelencia, y eso está bien. El problema es de que nos desenfocamos de realmente el propósito que es Jesús. Marta invirtió más tiempo haciendo que relacionándose con Jesús. Ella quería que quedara todo perfecto, pero la Biblia nos dice que aún nuestras mejores obras pueden ser como trapos de inmundicia. Así que podemos ver que Marta, aunque servía y aunque estaba ahí, nunca se relacionó con Jesús, nunca lo saludó, nunca le dedicó un segundo a Jesús, aun cuando lo conocía. Así que Marta, podemos decir que no ha de tener una mejor relación con Jesús, una relación personal y directa. La Biblia dice también que también estaba Lázaro. Y dice la Biblia que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Lázaro estaba sentado. Pero si vemos este mismo pasaje nos dice que era Lázaro el que había estado muerto y que Jesús había resucitado. Es decir, Jesús había hecho un milagro tan grande en la vida de Lázaro como para que estuviera sentado. La Biblia nos narra que están en la mesa, pero Lázaro está sentado. Desde que Jesús resucita a Lázaro, ya no se habían vuelto a ver.
Era la primera vez que se veían después del milagro, porque la Biblia dice que después de que Lázaro es resucitado, Jesús se va a una ciudad que se llama Efraín junto con sus discípulos, y ahí se están algunos días. Después de esos días que está Jesús en Efraín, vuelven a Betania, que es donde se encuentra con Lázaro. Yo me imagino que cualquier persona que haya recibido un milagro, lo que está es agradecido con Jesús. Yo estoy seguro que usted que me está escuchando mínimamente ha recibido un milagro de Jesús. Y usted puede estar agradecido por ese milagro que Jesús le ha hecho. O tal vez le ha hecho muchos milagros y usted desborda agradecimiento. Porque está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, con lo que ha hecho con su familia, con lo que ha hecho en sus necesidades. Que Jesús ha puesto solución a problemas, que Jesús ha puesto sanidad en las enfermedades, que Jesús ha levantado a un caído, que Jesús ha restaurado un matrimonio, que Jesús ha restaurado familias y ha transformado corazones. Yo pienso que cualquiera estaríamos agradecidos después de no haber visto a Jesús, después del milagro, que verlo por primera vez. Yo me imagino que la reacción lógica y natural de Lázaro es expresarle agradecimiento a Jesús. Pero la Biblia no nos dice que Lázaro esté agradecido con Jesús, simplemente está sentado. La Biblia también nos dice que mucha multitud de los judíos venían a ver a Jesús, y no solamente a Jesús, venían a ver a Lázaro. Así que yo veo dos cosas en Lázaro. Lázaro no le agradece a Jesús por el milagro tan grande que le había hecho. No es cualquier milagro. Ningún milagro es cualquier milagro, pero dése cuenta que lo resucitó de los muertos. Lo trajo de muerte a vida. Así como usted y yo, dice la Biblia, que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. A este hombre lo trajo de muerte a vida, pero está sentado. No le agradece. Y otra cosa, aunque la multitud venía a verlo a él, yo no veo que Lázaro se levante a testificar del poder de Jesús. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que es necesario que digamos los milagros y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pero en este caso yo no veo que Lázaro se levante a testificar a esa multitud que venía a verlo del milagro que Jesús había hecho en su vida. Así que yo veo a un Lázaro pasivo, a un Lázaro que le falta agradecimiento. Yo veo a un Lázaro que no tiene el sentir que tiene Jesús. Cuando tú te relacionas con una persona, llegas a conocerla tanto que tú sabes lo que le gusta, tú sabes lo que le desagrada. Así que yo veo que Lázaro no tenía una relación tan profunda con Jesús, porque la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino también por esa multitud que venían a verlo a él y que venían a ver a Lázaro. Así es que si Lázaro no tiene ese sentir que tiene Jesús, es porque no conoce exactamente, no está tan relacionado íntimamente con él para que le duela lo que a Jesús le duele, para que le agrade lo que a Jesús le agrada. Si Lázaro tuviera ese sentir, en ese momento se levanta y empieza a testificar del milagro que Jesús había hecho con él. Pero no sucede, se queda sentado. Notemos algo. Esta cena ocurre no adentro de un templo, ocurre afuera. No estoy seguro, pero sí tengo la firme idea de que si esta cena hubiera sido adentro de un templo, Lázaro se levanta a testificar, porque así somos. Adentro del templo somos capaces de hacer tantas cosas que no hacemos afuera. La mesa no estaba dentro del templo, estaba fuera del templo. Y al igual que Lázaro, muchos de nosotros no testificamos de los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Tenemos a una multitud queriendo saber del Jesús de los milagros. Yo hasta ahorita me rebota en mi cabeza cómo es que Dios le puso una nariz a Aarón.
Cuando yo le vi por primera vez la nariz a Aarón, yo no sabía qué hacer, yo le veía, se la tocaba, los doctores se la veían, se la tocaban. Y fue motivo de testimonio. Hubo días donde yo no entré al hospital por quedarme afuera testificando del milagro que Dios había hecho en Aarón, de los muchos milagros que Dios había hecho en Aarón. ¿Por qué? Porque había gente necesitada, había gente desesperanzada, había gente llorando, había gente que tenía a su familiar adentro, había gente que tenía niños también que habían nacido prematuros. Pero no podemos ser como Lázaro. Tenemos que tener el mismo sentir, dice el apóstol Pablo, que tuvo Jesús, para con los necesitados, para con los perdidos. Así que a mí me sorprende a veces testimonios que vemos donde dice la gente, yo fui al hospital por algún motivo y yo vi cómo nada más yo tenía gozo. Todos los demás estaban tristes, todos los demás estaban afligidos, nada más yo tenía el gozo del Señor. Y yo me pregunto, ¿y por qué no le compartiste tu gozo? ¿Por qué no le hablaste de ese Jesús que es el que te da el gozo a ti? ¿Por qué no podemos entender que si estamos fuera del templo es para que testifiquemos? Es para que esa multitud sepa de que ese Jesús que estaba ahí enseguida de Lázaro puede ser un milagro. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si Jesús en aquel tiempo hizo milagros, en este tiempo los puede seguir haciendo. Así que nosotros debemos y tenemos que testificar de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que es el que sana las enfermedades, es el que levanta al caído, es el que da las fuerzas, es el que transforma vidas, que transforma matrimonios, que transforma los corazones. Es el mismo Jesús y lo tenemos que testificar. Pero Lázaro está sentado. Así que yo no creo que Lázaro tenía una muy buena relación íntima con Jesús. Y yo creo que en el tiempo que estamos ahorita viviendo, a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Jesús nos hace un milagro y después del milagro nos quedamos sentados. Así que ya tenemos a dos personas ahí que estaban enseguida de Jesús, pero que no fueron capaces de relacionarse con Jesús. La Biblia dice también que estaba María y que agarró una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. Pero también dice que estaba Judas. Y Judas, cuando ve eso que está haciendo María, Judas hace una pregunta y dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero la misma Biblia nos aclara que esto lo dijo no precisamente por los pobres, sino porque era ladrón y sustraía lo que había en la bolsa. Entonces podemos darnos cuenta que Judas, aun cuando caminaba con Jesús, aun cuando estaba con Jesús, aun cuando era su tesorero, vemos que no hay mucha relación directa y personal de Judas con Jesús. Judas en este momento está en un declive espiritual muy grande. En este momento Judas dice eso por apariencia. Está tratando de aparentar lo que no es. Está tratando de ser muy espiritual, pero la verdad era otra. Él estaba aparentando precisamente por la decadencia en que Judas estaba deslizándose. El apóstol Pablo nos insta a que no nos deslicemos de la verdad. Digo que Judas estaba en una decadencia espiritual por lo siguiente. El nombre de Judas nosotros lo relacionamos con la traición. En aquellos tiempos el nombre era algo característico de las personas, de su personalidad, de su conducta, de su carácter, de su esencia. El nombre de Judas no tiene un mal concepto, no tiene un mal significado,
Judas significa aquel que adora a Dios o aquel que alaba a Dios. Así que si el nombre de las personas era la esencia de esa persona, yo puedo concluir que Judas en algún momento de su vida fue un adorador. Pero ahora en su decadencia espiritual ya no adora, critica. En su decadencia espiritual ya no alaba, aparenta. Y yo creo que muchos de nosotros estamos deslizándonos, estamos en una decadencia espiritual. Yo creo que Judas no se había dado cuenta de su decadencia espiritual y fue tanta su decadencia que es quien traiciona a Jesús. En algún momento, después de que Aarón, mi hijo, fallece, mi chaparrito, algunas semanas después, estando yo en oración, yo le digo a Dios algo. Y le digo, Señor, extraño a mi hijo. Y yo sé que Dios habló a mi corazón de una manera clara y contundente. Y me dijo, sí, y yo te extraño a ti. Cuando Dios me dice eso, yo me desmoroné. Porque aunque yo nunca dejé de orar, nunca dejé de leer la palabra, nunca dejé de congregarme, nunca dejé de ayunar, nunca dejé de servir, nunca dejé de predicar la palabra, algo había pasado en mí, pero yo no me di cuenta. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y Él es el que pesa los corazones. Así que aunque yo no me había dado cuenta, Él sabía lo que había pasado en mí. Yo seguía pensando que mi relación con Dios era suficiente y la mejor. Y no era así. Y en ese momento yo me di cuenta de muchas cosas. Y así como yo tuve ese declive espiritual pensando que no, tal vez muchos de nosotros, muchos de la iglesia en general de Jesucristo, hemos tenido lo que le pasó a Judas, una decadencia espiritual y no nos damos cuenta. Tal vez nos hemos deslizado, tal vez hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos, tal vez lo seguimos haciendo pero no con la misma devoción. Tal vez seguimos orando, tal vez seguimos haciendo lo que yo estaba haciendo, pero tal vez en nuestro corazón ha pasado algo. En el corazón de Judas había pasado algo y ya no era el mismo, ya no era aquel adorador, el cual daba testimonio su propio nombre de quién era. Ya no adora, ahora critica al que adora, que era María. Así que Judas, nos damos cuenta de que tampoco tenía una relación tan profunda con el Señor. Y yo creo que en esta actualidad, a raíz de lo que está pasando, a raíz de la pandemia, a raíz del coronavirus, yo creo que a muchos de nosotros hemos menguado en nuestra relación íntima con Jesús. Tal vez ya no somos los mismos adoradores, tal vez ya no adoras igual, tal vez ya no alabas igual, tal vez tu relación con Jesús ya no es la misma. Judas no se dio cuenta de lo que estaba pasando en él y se fue deslizando tanto que llegó a traicionar a Jesús. Pero Dios es bueno. Y yo creo que a través de este mensaje nos está abriendo los ojos para que no nos pase lo que a Judas. Para que si vamos en una bajada, podamos meter freno, podamos hacer un alto en el camino y podamos regresarnos, voltear nuestro rostro a Él, volvernos a Él, volver a hacer lo que antes hacíamos, arrepentirnos de que no estamos en la misma sintonía con Él, arrepentirnos de que no le seguimos buscando, de que no buscamos su rostro como nos predicaba el pastor el domingo pasado. Así que Judas, aunque conocía a Jesús, aunque caminaba con Él, aunque andaba con Él, aunque lo veía hacer milagros, aunque lo veía predicar, aunque lo veía hacer un montón de cosas, no tenía una relación personal y directa con Jesús.
Y ustedes y yo podemos ver un montón de milagros y podemos ver el mover de Dios en personas, en familias, en situaciones. Pero eso no significa que tenemos una relación directa con Jesús. La otra persona que está en ese lugar es María. Y María, dice la Biblia, que agarra una libra de perfume, unge los pies de Jesús y dice que los enjuga con sus cabellos. A María no le interesaba si estaba arreglada la mesa o no. A María no le interesaba estar sentada. A María no le interesaba aparentar lo que no era. A María lo único que le interesaba era estar a los pies de Jesús. Y si la Biblia dice que ella enjugó sus pies con sus propios cabellos, por muy largo que haya tenido el cabello María, ella tuvo que postrarse delante de Jesús para que sus cabellos alcanzaran sus pies. Así que María está dedicándole tiempo a Jesús. María es la única que se está relacionando de una manera personal y directa con Jesús. Y no solamente eso, está postrada. Y el postrarse no es solamente una posición corporal, sino una posición del corazón. Porque nosotros podemos postrarnos y nuestro cuerpo estar postrado, pero nuestro corazón estar en otro lado. En este momento María está postrada y está adorando. Está levantando sus manos. Está ungiendo al maestro. Está secándole sus pies con sus cabellos. Está postrada delante de él. Está rindiéndose a sus pies en señal de adoración. Una vez el pastor nos dijo que la adoración es entregarlo todo. Y ella estaba entregando no solamente un perfume carísimo, no solamente le estaba dando todo monetariamente, le estaba dando todo su ser, toda su esencia, toda su alma, su espíritu, su cuerpo estaban entregadas a Jesús. Así que María está teniendo una relación íntima. María está teniendo una relación personal, está teniendo una relación directa con Jesús. Y es la única de todas esas personas que están sentadas a la mesa que es capaz de relacionarse con Jesús. Cabe decir esto, la cena fue hecha con motivo de Jesús. Pero 3 de las 4 personas que estaban involucradas en esa cena ignoraron a Jesús. Nosotros, como iglesia, hacemos cultos con motivo de Jesús. Pero muchos de nosotros, aún estando en el culto, lo ignoramos. Marta, por servir. Lázaro, por indiferencia, por falta de agradecimiento. Judas, por aparentar. Pero todos estaban ignorando a Jesús, el motivo de la cena. Dios quiera que no vuelva a pasar lo mismo, que no se nos olvide cuál es el motivo de nuestros cultos, que no se nos olvide cuál es el motivo de nuestras reuniones. Todos los que estaban ahí en la mesa conocían a Jesús. Y yo estoy seguro que amaban a Jesús. Y de la misma manera, yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando conocen a Jesús y lo aman, pero no se relacionan con Él. Así que lo último que nos falta ver es a Jesús. Ya vimos qué hacía cada uno. Ahora nos toca ver qué hace Jesús. Jesús estaba ahí. Jesús en todo momento estuvo en la cena. En todo momento estuvo con ellos. Jesús en cada momento estuvo en la cena, así como en cada momento está contigo y está conmigo, porque Él dio una promesa. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está ahí contigo, ahí donde tú estás ahorita,
ahí donde estás sentado comiendo, ahí donde estás sentado viendo televisión, ahí donde estás con tu familia, ahí donde estás en el carro, ahí donde estás, en el lugar donde estés, Jesús está ahí contigo. Pero no podemos ser ni como Marta, ni como Lázaro, ni como Judas. Tenemos que ser como María. Jesús estaba viendo el comportamiento de todos y cada uno de ellos. Y lo que me llama mucho la atención es que en el momento que Jesús habla, porque Jesús estaba quieto, y tal vez ahorita Jesús aparentemente está quieto, y pareciera que no está, pero ahí está. Y Él está viendo cuál es tu reacción, Él está viendo cuál es tu conducta, Él está viendo qué es lo que tú estás haciendo. Me llama mucho la atención que en el momento que Jesús abre su boca, la primera palabra que sale es déjala. Jesús estaba defendiendo a María, porque aunque Jesús estaba con todos, no a todos los defendió. Una cosa es que Jesús esté contigo, y otra cosa es que además de que Jesús esté contigo, te defienda. Jesús le dijo a Judas, déjala. Fue a la única que defendió. ¿Por qué? Porque fue la única capaz de relacionarse directamente con Jesús. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces no es lo mismo que Jesús esté contigo a que esté contigo y te defienda. Pero para que te defienda debe haber ese temor. María se había acercado a Jesús con convicción, con temor, con reverencia, con adoración. Nosotros tenemos que ser capaces de acercarnos y relacionarnos de una manera personal y directa con Jesús. No solamente para que esté con nosotros, sino para que, además de que esté con nosotros, nos defienda. María, yo estoy seguro que había entendido lo que dice el Salmo 16:2, donde dice, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Si nosotros entendiéramos ese salmo, esas palabras que yo estoy seguro que María las entendía, y que es por eso que a ella no le interesaba algo más, a ella le interesaba estar con Jesús, estar a los pies de Jesús. A mí me extraña que cantemos a coro, que me falte todo menos tú. Y ahora que estamos fuera de los templos, extrañamos el templo, y es normal. Pero es crítico cuando extrañes más al templo que a Jesús. Si eso te sucede a ti en tu vida, es porque realmente tienes más relación con el edificio que le llamamos templo y con la gente que está dentro de él que con Jesús. Repito, esta cena fue afuera de un templo, fue afuera, no fue adentro de un templo. Ahorita nosotros estamos afuera del templo. La pandemia no nos ha permitido estar en el templo. ¿Cómo es tu relación con Jesús? Ahora que estamos afuera, ¿cómo es tu relación con Jesús? Yo creo que en este tiempo es necesario, es crítico que todos y cada uno de nosotros busquemos una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que no va a haber una oración colectiva. Va a ser tu propia oración que te va a sacar adelante. Va a ser tu propia relación con Jesús lo que te va a llevar a caminar. No podemos seguir viviendo de espiritualidades prestadas. No podemos seguir viviendo con oraciones ajenas. No podemos seguir viviendo
con consagración de alguien más. Es el tiempo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer a un lado un montón de cosas. Los tiempos son críticos, los tiempos son difíciles, la venida de Jesús está cerca. Y necesitamos buscar la intimidad con Jesús. Así que yo veo pues que María es la única persona que es capaz de relacionarse con Jesús. Y yo creo que es lo que todos necesitamos. Y yo les dije que les iba a hacer una pregunta al final. Así que yo les pregunto, ¿cómo te calificaste al principio? Y yo te pregunto, después de lo que platicamos, ¿tu calificación quedó igual o bajó? Tal vez te diste cuenta de que realmente no te estás relacionando tanto con Jesús. Tal vez te diste cuenta de que hay algunas cosas que tienes que dejar de lado. Tal vez te diste cuenta de que tu calificación bajó y ni cuenta te diste. Tal vez nos estamos dando cuenta de que necesitamos más. Tal vez nos estamos dando cuenta de que esa relación que yo pienso tener con Jesús no es suficiente ni es lo mejor. Así que necesitamos subir esa calificación. Y le damos gracias a Dios de que nos da la oportunidad de darnos cuenta. Porque de aquí en adelante, solamente tú tienes que pelear tus batallas. Tú tienes que meterte en oración, tú tienes que meterte en ayuno, tú tienes que pelear la buena batalla. El apóstol Pablo dijo al final de sus días, he peleado la buena batalla. Él no dijo, han peleado por mí la buena batalla. Él peleó la buena batalla. Y cada uno de nosotros debemos pelear esa buena batalla, la batalla de la fe. Que vienen cosas difíciles, sí. Que vienen cosas que de repente nos mueven también. Pero debemos buscar esa relación íntima con Jesús. La Biblia dice que Él es un escudo y es un escondedero para nosotros. Así que cuando nosotros buscamos esa relación, Él nos cubre y Él nos defiende como defendió a María. Yo no veo que Jesús haya defendido ni a Marta, yo no veo que haya defendido a Lázaro, tampoco veo que haya defendido a Judas. Pero sí veo que haya defendido a aquella que lo buscó, aquella que se postró, aquella que lo adoró. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando de poder reflexionar, de poder enmendar nuestros caminos, porque así como a mí me dijo, también te extraño a ti. Yo creo que Dios extraña a muchos de ustedes. Así que en este momento vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos tener un fervor más grande, que podamos tener una dedicación más intensa, que podamos tener una relación más íntima, más personal, más directa, más estrecha con Jesús. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos dé la convicción que necesitamos para que nuestra relación sea más estrecha, sea más personal, sea más directa con tu Hijo, con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Porque los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, y solamente tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, vendrá sobre nosotros y es lo que nos puede sacar adelante, Señor. Así que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que se rompa, Padre, en el nombre de Jesús, toda pared que se haya levantado en la mente, Señor,
Todo lo que se haya levantado en los corazones en contra de tu conocimiento y de tu palabra, Señor, que sea derribado, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo temor, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Y así como le dijiste, Señor, a Judas, déjala. Que en este momento esa palabra venga, Señor, en contra de la angustia. Que esa palabra, déjala, venga en contra del temor. Que en contra, Señor, de la depresión, déjala. En contra de todas las enfermedades, Señor, suelta esa palabra y di, déjala. Que todo, Señor, vuelva, Señor, a ser en nosotros un fuego ardiente, Señor. Un corazón orientado hacia ti. Te pedimos, pues, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también.